Bueno, vamos a entrar al tema de esta tarde, y el tema de esta tarde es un tema muy importante. Se titula ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es una pregunta que todos en alguna ocasión quizá nos contemplamos, porque es que hay tantas iglesias, tantas religiones, tantas denominaciones, y algo que utilizan algunos grupos, por ejemplo, los mormones o testigos de Jehová también utilizan eso, de por qué hay tantos grupos, o como que el hecho de haber muchas iglesias, o la Iglesia Católica Romana también, que el hecho de haber muchas denominaciones es una muestra como que no estamos en la verdad. Y es muy importante entender que las denominaciones son grupos de cristianos que se denominan con un nombre porque tienen una historia en común en algún país, por ejemplo, o fueron perseguidos por su fe en Jesucristo. A los metodistas se les llamó metodistas porque eran metódicos en estudiar las escrituras, a los bautistas porque practicaban el bautismo de los creyentes como es dado en las escrituras que debe ser practicado, y la gente de burla les llamó bautistas, y los presbiterianos porque tienen un gobierno a través de presbíteros o de ancianos en cómo se rige la iglesia. Pero lo que tienen en común estas denominaciones es que no creen que su grupo es el único verdadero. Esa es la característica principal de un grupo falso. Cuando hay una iglesia que dice nuestra iglesia es la única verdadera, y si no estás en nuestra iglesia no estás con Dios, es cuando uno lee las escrituras y uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que el Nuevo Testamento atestigua acerca de una persona que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, que es la salvación, que en Él se encuentra la salvación, no en una institución. Pero es muy importante responder esta pregunta porque en los últimos tiempos en Latinoamérica hay un auge en la apologética católica romana, porque la mayoría de los cristianos eran alguna vez católicos romanos. Fieles que iban a misa y que algún día, encontrando las escrituras, se dieron cuenta que algunas de las prácticas que practicábamos en la iglesia católica no tenían un sustento apostólico o bíblico basado en la doctrina del Nuevo Testamento. Y en el énfasis reciente en la apologética católica romana en Latinoamérica, se hace esta pregunta. Hay un sacerdote muy polémico que va y debate. Generalmente son cristianos ignorantes, en el sentido que no conocen la historia de la iglesia, que no conocen suficientemente las escrituras, y busca a través de sacar la Biblia de contexto o a través de hablar de temas que ellos desconocen, los hace quedar en mal, como que son ignorantes y que la iglesia católica romana es la iglesia verdadera, que fue fundada por Jesucristo a través del apóstol Pedro, cuando en Mateo 16 le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un tema que vamos a ver y nos vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a disfrutarlo y a saborear este tema, aunque nos tome 4 o 5 viernes de vida. ¿Están conmigo? Vamos a tomarlo despacito. Dice, la pregunta clave es: pruébame que tu iglesia es la que Cristo dejó, pruébame que tu iglesia fue la que fundó Jesucristo. Y la mayoría de la gente dice: pues yo solo sé que hace 5 o 10 años atrás mi vida estaba perdida sin Dios, me faltaba esperanza, quizá era un alcohólico, un drogadicto, o quizá era una persona religiosa pero que no tenía certeza de vida eterna en Jesucristo. Y alguien llegó y me platicó del amor de Dios, empecé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y me di cuenta que en Juan 5:24 Jesús dice que el que oye su palabra y crea al que le envió al Padre tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de una vida muerta, de muerte, de una vida sin vida espiritual, a vida en Cristo. Yo solo sé que Efesios 2:8 dice que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, poner nuestra confianza en Jesús. Entonces, si tú me dices: pruébame que mi iglesia viene de Jesucristo, yo no sé eso. Yo lo único que sé es que encontré a Cristo en mi vida, y que en mi iglesia leemos la Biblia, y que cantamos a Dios, y que mi vida es diferente, y tengo gozo en mi vida, y el Señor me rescató. Amén. La mayoría saben eso, pero la mayoría no ha leído la historia de la iglesia. Por ejemplo, Justo González es un teólogo latinoamericano que escribe 2 libros que se llama Historia del Cristianismo, Historia del Pensamiento Cristiano, y la mayoría de la gente no tiene el hábito de la sana lectura y de leerse 1000 páginas de tomo de la historia de la iglesia. Entonces no saben cómo poder decir que tu iglesia viene de Cristo. Pero la misma pregunta le podemos hacer a este sacerdote: pruébame tú que tu iglesia fue la que fundó Jesucristo. Y vamos a ahondar en este tema juntos, porque es importante que sepamos dar una respuesta, porque muchos de nosotros tenemos familia que ha estado viendo estos videos por YouTube
y se emocionan y dicen, no, ahora sí, por años no podíamos mostrarles en la Biblia a estos protestantes, que dijimos que el protestantismo surgió en Alemania con Martín Lutero, cuando los príncipes o gobernantes de Alemania protestaron al edicto del emperador Carlos V, que quería matar a Lutero y erradicar sus enseñanzas que eran católicas, porque él era un monje agustino y era un doctor en teología católico, Lutero. Pero nosotros, no todas las iglesias cristianas vienen del protestantismo de Alemania, como se cree, sino que muchas iglesias cristianas se fundamentan en la historia de la iglesia que ha pasado por generaciones y se fundamenta en una fe apostólica. Acuérdense que la Iglesia Católica Romana es famosa por decir, la iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica y es romana, ¿se acuerdan? Y nosotros podemos estar de acuerdo en que la iglesia es una, porque la iglesia es el conjunto de creyentes que han sido salvos en Jesucristo, que la iglesia de Cristo debe ser santa, que significa apartada del pecado y del mal, y que debe ser apostólica, basada sobre las enseñanzas de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, pero no necesariamente romana. O es romana o es católica, porque católico significa universal. Entonces, claro que la iglesia que estaba en Roma era parte de la iglesia universal de Jesucristo, al igual que la iglesia que estaba en Antioquía y la iglesia que estaba en Jerusalén. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Por supuesto, dijimos, podemos retornar la pregunta, pruébame que tu iglesia es la que Cristo dejó, pruébame que la iglesia católica romana es la iglesia que Cristo dejó. Bueno, hay una característica en esta apologética católica que se encuentra en YouTube, en internet, que utilizan pasajes de la Biblia fuera de sus contextos, y vamos a verlos en detalle en las siguientes viernes de vida que tengamos como iglesia, las siguientes, para aquellos que nos están sintonizando, viendo este video a lo lejos, es muy importante que entendamos que hay pasajes que utilizan fuera de sus contextos y en los viernes de vida lo vamos a ver. Otra característica, además de sacar la Biblia de contexto de este sacerdote y de estas apologetas católicos o defensores de la fe católica romana, es que cuando se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento, se asume como un hecho que está hablando de la iglesia católica romana, y no es así. Por ejemplo, en 1 Corintios, en capítulo 1 al 4, el apóstol Pablo les escribe una iglesia que él fundó, que él plantó en Hechos capítulo 18. Y les regaña porque algunos de ellos tenían un debate. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos, que era un judío muy erudito en la ley de Dios, que fue llamado por Priscila y Aquila en Hechos 18, una pareja que les explicaron mejor el evangelio en Jesucristo. Y empezó a servir a Dios, Apolos. Y otros decían, yo soy de Pedro. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y Pablo les regaña porque les dice que Cristo no está dividido entre ellos. Qué interesante, porque en ese pasaje Pablo no dice, sí, ciertamente somos de Cristo bajo la iglesia que dejó Pedro. Nunca dice eso Pablo. Pablo pone que ellos son simples servidores de Dios, que sirven al Señor, y que el fundamento que está puesto es el fundamento de Jesucristo. Eso lo deja claro en su segunda carta a los Corintios, verso 3. Pero cuando Corintios habla de las divisiones en la iglesia, es lo mismo que si yo llegara como pastor y yo me enterara que hay un grupo en la iglesia que no se lleva con otro grupo y que se están peleando. Mi deber como pastor sería escribirles, si no estoy con ustedes, una carta. Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Porque hay WhatsApp y hay FaceTime y puedes llamar por teléfono, pero en ese entonces no se podía. Entonces era escribirles una carta y decirles, hey, ustedes son el cuerpo de Cristo, debe haber unidad y amor entre ustedes, no divisiones. Pero cuando este sacerdote toma estos pasajes, dice, mira, los hermanos separados, las sectas protestantes que se separaron de la única y verdadera iglesia, aquí Dios les condena porque se separaron. Ese no es el punto. Eran cartas pastorales donde Pablo está lidiando con enemistades dentro de una iglesia local en particular. No está diciendo por qué se salieron de la única iglesia verdadera que tiene un papa en Roma y un colegio de cardenales, etcétera, etcétera. ¿Sí entienden? Cuando se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento, este sacerdote asume como un hecho que está hablando de la iglesia católica romana. Entonces, cuando va a una parroquia católica y lee estos pasajes y habla de en contra, cuídense de los que causan divisiones, y todos ellos, amén, o sea, creen que wow, nos está apoyando. Este sacerdote usa la Biblia por primera vez para mostrar que estos protestantes se salieron de la única y verdadera iglesia, ¿sí?
Es importante entender que la palabra iglesia es la palabra eclesia en griego, que significa los llamados fueras. Exit, ¿no? Salida, los que salen. Kaleo en griego es llamar fuera, eclesia, los llamados fuera. Y se utiliza para hablar de una reunión o una asamblea, un grupo de personas, como si yo les digo, vengan acá todos, aquí al frente por favor, que vamos a orar, y todos ustedes vienen, son los llamados a venir aquí, ¿no? Entonces la eclesia es una reunión, una asamblea, una convocatoria. Describe a una congregación local de creyentes. Por eso es que en la iglesia, en la Biblia se habla de las iglesias. No se habla solo de la iglesia, se habla de las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis es un libro de literatura apocalíptica, profético, y a la vez una carta a 7 iglesias distintas en Asia Menor, donde hoy es Turquía, que Pablo les escribe a las iglesias que estaban en esa zona. Ustedes vemos la carta a los creyentes en Éfeso, a los corintios, a los filipenses. La iglesia describe una congregación local de creyentes, pero también la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se utiliza para describir al pueblo de Dios reunido en todas partes. No se utiliza la palabra iglesia para hablar de una institución religiosa, o sea, de una organización con una jerarquía donde Pedro era papa y tenía los apóstoles para ayudar a Pedro, y después hubo una sucesión apostólica por las edades y los siglos. Ese no es el concepto de iglesia que encontramos en los primeros escritos cristianos y en el Nuevo Testamento. El significado errado que le da estos apologetas católicos romanos es cuando la Biblia habla de iglesia, por ejemplo, que la iglesia es columna de la verdad y del Dios viviente, están dándole el significado que es la institución que Cristo dejó con un papa y con sacramentos administrados por sacerdotes. ¿Qué son los sacramentos? Son maneras que la iglesia, que Cristo a través de la iglesia imparte su gracia a la comunidad de fe. Y estos fueron instituidos, se empezó a hablar de los sacramentos, los 7 sacramentos, en un libro de teología en el siglo XII, que se llamaba Pedro de Lombardo, se llamaba Las Sentencias, y después fue adoptado como doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trenton, en el Concilio Cuarto Laterano en 1215, el mismo concilio que instituyó la Inquisición en el año 1215. Entonces, esto para la Iglesia Católica Romana es muy importante, porque si tú no estás en una iglesia católica romana, si estás en una iglesia evangélica cristiana, ellos van a decir, no tienes sobre tu vida la protección de Dios, porque la iglesia evangélica no tiene el poder dado por Dios, transmitido por los apóstoles, para impartir la gracia de Dios sobre tu vida, o en el sacramento de la confesión, por ejemplo, o la Eucaristía, que cuando se toma la cena del Señor, el sacerdote levanta la hostia, el pan, y dice, Ocus corpus meo, en latín, este es mi cuerpo, y en ese momento tomamos literalmente, recibimos, comemos a Jesús y recibimos a Jesús. Pero como yo no soy un sacerdote ordenado por la Iglesia Católica Romana, entonces el tomar la cena del Señor no tiene ningún poder y no están recibiendo a Jesucristo. Y tú no puedes acercarte para confesar tus pecados a Dios, porque necesitas el intermediario de un sacerdote consagrado para poder perdonar tus pecados. Entonces por eso que dicen por eso piensan que la Iglesia Católica Romana es la única verdadera, y si no estás en ella, no puedes tener la salvación de Jesucristo en ti. Bueno, pero vemos que la iglesia no es una institución con papa y sacramentos administrados con sacerdotes. La iglesia es el conjunto de personas salvas a través de la salvación que se obtiene solo en Jesucristo. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Esto es lo que creían los primeros cristianos, los llamados padres apostólicos. Hay un conjunto de personas, cristianos, que escribieron en los primeros siglos después del Nuevo Testamento, que se le conoce como los padres apostólicos. Entre ellos está Clemente de Roma, que es mencionada en la carta a los Filipenses, y que la Iglesia Católica Romana dice que fue uno de los papas que sucedió a Pedro, al apóstol Pedro, porque Clemente de Roma fue obispo de Roma, fue un pastor de la iglesia de Roma y un hombre tremendo de Dios, que escribió una carta a los Corintios, una carta bellísima. También Ignacio de Antioquía fue
pastor de una iglesia en Antioquía, donde a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos, a los discípulos en Antioquía. Y él escribe 7 cartas, escribe varias cartas al ser llevado al cautiverio para ser martirizado en Roma. Y él escribe estas cartas y allí podemos ver qué creía él en cuanto a la iglesia. Y también tenemos otro escrito que se llama El Pastor de Hermas, otra que se llama La Dídaque o la enseñanza de los 12. Y cuando uno lee la epístola de Bernabé, cuando uno lee esos escritos, uno puede ver que lo que nosotros creemos como cristianos evangélicos es algo totalmente, es lo que ellos creían en cuanto a la fe, que Jesucristo es el Salvador del mundo y que en Él se encuentra la salvación, no en una iglesia con un papa con sacramentos. Cuando el Nuevo Testamento habla en contra de divisiones en las iglesias, este sacerdote y estos apologetas, como les había dicho, lo aplican a que nadie debe salirse de la institución católica romana. Pero es sacado de contexto porque son cartas circunstanciales escritas a iglesias donde había divisiones o donde alguien se estaba desviando de la sana doctrina de la fe, por ejemplo, diciendo que Jesús no vino en carne, como primera de Juan dice, todo el que no confiesa que Jesús vino en un cuerpo humano, que dio su vida en la cruz, que resucitó, porque pues si no tenía un cuerpo humano no pudo morir y tampoco resucitar, ¿no? Dice todo eso, se llamaba los ebionitas o también era una doctrina que se llamaba gnosticismo y se llamaba docetismo, el creer que Jesús solo tuvo apariencia física pero que no tenía un cuerpo de verdad. Y primera de Juan dice que esos son los que están en contra de Cristo. Es una doctrina falsa, herética. Una herejía es escoger creer algo diferente que lo que hemos recibido de la fe apostólica del Nuevo Testamento, la fe que los apóstoles que estuvieron con Jesús enseñaron. Cuando el Nuevo Testamento habla de falsas doctrinas, este sacerdote y estos apologetas católicos romanos lo aplican a todas las iglesias que no son católicas romanas. Mira, aquí está diciendo que está hablando en contra, y hay unos pasajes fuertísimos, sobre todo en el libro de Judas o en el libro de Segunda de Pedro o en algunas cartas de Pablo, donde habla de estos falsos maestros, que su Dios es su propio vientre, que solo piensan en lo terrenal, que tienen los ojos llenos de adulterio, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, cuando este sacerdote se pone a leer esto, hace pasar a un cristiano y le pone a leer esto, y toda la gente se emociona como que lo que está leyendo está hablando de los pastores o de las iglesias cristianas, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Pablo está hablando situaciones circunstanciales a iglesias de la época con falsos maestros que había dentro de la misma iglesia cristiana, lo que la iglesia católica romana consideraría que eran las primeras iglesias que eran católicas romanas, ¿no? Entonces usa varios trucos así este sacerdote. Otra cosa es que dicen que la iglesia católica creó la Biblia y que la autoridad viene de la iglesia y no de la Biblia. Pero lo cierto es que la iglesia como comunidad de fe en varios lugares recibió las cartas de Pablo, la carta a los hebreos, las cartas del apóstol Pedro, el Apocalipsis, y compiló y empezó a juntar esas cartas en el primer siglo y en el siglo segundo, y recibieron esas escrituras de los apóstoles y desecharon libros posteriores. Por ejemplo, en el año 150 hubo uno llamado el Evangelio de Tomás, pero en realidad Tomás no escribió ningún evangelio, y es un conjunto de dichos que tienen influencias gnósticas. Algunos se parecen a las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Marcos y otros, pero tienen enseñanzas que creen que el cuerpo físico es malo y que el Dios que creó este mundo es un Dios malo, que era una enseñanza que era una mezcla de filosofía griega con judaísmo y cristianismo, se llamaba gnosticismo. Pero obviamente cuando Tomás, que es el evangelio que no tiene nada de evangelio, fue escrito en el año 150, la iglesia cristiana lo rechazó porque pudo reconocer que no tenía el sello del Espíritu de Dios, que no era un libro cristiano, sino que era un libro de una secta falsa, ¿sí? Entonces la iglesia católica romana no fue la que con un papa dijo: esta es la Biblia, créanlo todos porque yo soy el sucesor de San Pedro. Eso es mentira. La iglesia recibió los libros y tenemos testimonios, por ejemplo, de Papías, un obispo temprano de la iglesia, creo que fue obispo de Hierápolis, una ciudad que se llamaba Hierápolis en Asia Menor, donde él habla de los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y él estuvo en el primer siglo. Y
el canon muratorio que contiene casi todo el Nuevo Testamento completo, y es por el año 170, 180 después de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento se pasaban entre las iglesias. Bueno, vamos a dar algunas respuestas a todo esto y nos vamos a tomar todo el tiempo que necesitemos, pero ustedes se van a estar equipando. Número 1, podemos probar que la Iglesia Católica Romana actual no es la que Jesucristo instituyó. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana actual tiene una historia con sucesión de papas y con tradiciones y con concilios posteriores de obispos y cardenales, donde uno puede empezar a observar una deformación doctrinal de lo que la iglesia primitiva, la iglesia que dejó Jesucristo, creía. Y bueno, obviamente eso toma tiempo analizarlo, las doctrinas que fueron surgiendo a través de la historia de la iglesia. Pero tú no ves, por ejemplo, en el primer siglo, ni en las cartas de los apóstoles, ni en Clemente de Roma, ni en la Didaque, ni por ejemplo en Ignacio de Antioquía, donde él diga que estaban rezando a la Virgen María, por ejemplo, o que estaban rezando a los apóstoles fallecidos, ¿no? Que le estaban rezando o pidiendo a San Pedro que fuera ante Dios y mediara ante ellos una petición que había en su corazón. Es algo que no lo encuentras. No encuentras el venerarlos en ninguna manera. Eso es una deformación histórica. El bautismo de los niños son tradiciones que fueron surgiendo en los siglos posteriores. Entonces podemos decirle a nuestros amigos católicos, nosotros creemos el credo católico porque se llama el credo de los apóstoles, el credo niceo constantinopolitano, porque fue un credo que se reafirmó en qué cree la iglesia en el concilio de Nicea. Nicea se llamaba una ciudad en Turquía. En el año 325 vinieron obispos, 318 obispos de todo el imperio romano, porque había un obispo en en Alejandría, en Egipto, que se llamaba Ario, y él decía que Jesucristo había sido creado y que no era Dios, lo mismo que los testigos de Jehová ahora piensan. Él lo estaba diciendo en el año 300, y en el año 325 hubo ese concilio, y el concilio reafirmó el credo de los apóstoles, que es lo que creemos como iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. ¿Por qué? Porque el gnosticismo decía que el Dios que creó el mundo visible era una deformación del Dios verdadero, y que el mundo material era maligno y que Jesucristo solo aparentaba tener cuerpo. Y entonces ese credo nosotros lo creemos, y podemos decirle a nuestros amigos y familiares católicos, nosotros creemos el credo católico, creemos que Dios se ha revelado a nosotros en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad. Y de hecho lo que nosotros creemos, yo soy más católico que tú que te crees católico, porque lo que la verdadera Iglesia Universal de Cristo ha creído siempre es lo que yo creo ahora, porque es la doctrina apostólica que está basada en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces podemos probar que la Iglesia Católica Romana actual no es la que Jesucristo instituyó. Se observa la deformación histórica en las tradiciones de la historia de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana actual se desvía de las enseñanzas de Jesús y de las prácticas de los apóstoles en varios puntos. Miren, por ejemplo, el Nuevo Testamento no dice nada de una iglesia católica. ¿Alguna vez ustedes que conocen la Biblia recuerdan un pasaje de la Biblia que le llama a la iglesia católica? No, ¿verdad? No hay un solo pasaje en la Biblia donde Jesús diga: yo instituiré mi iglesia y será la católica romana. Ningún lugar, ningún lugar. Número 2, el Nuevo Testamento, que es la fe de los apóstoles, no dice nada de un papa jefe de toda la iglesia, nada. Ciertamente en Mateo 16 a Pedro le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta piedra edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Petra y la palabra Petros, y hay un debate ahí porque en el arameo la palabra Cefas puede significar piedra o roca también. Pero hay que ver el contexto de las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no ratifica en ningún lugar, ni se la pasa reafirmando que Jesús dejó a Pedro, y las llaves que le dio a Pedro para que atara, lo que atara en los cielos sería atado en la tierra,
Esas mismas llaves se las dio a todos los apóstoles 2 capítulos después en Mateo 18. Así que no es una enseñanza de la iglesia, ni Dios, ni Jesús le dijo a Pedro: y después de ti vendrá otro que tú impondrás manos y pasará su sucesión. De hecho, históricamente hubo un papa de 14 años de edad, otro papa de 19 años de edad. Hubo papas adúlteros, papas asesinos. Hubo 36 antipapas, 36 personas en la historia de la Iglesia Católica Romana que dijeron: yo soy el papa verdadero. Y el otro dijo: no, no eres tú, soy yo. ¿Quién de todos es? Jesús nunca dijo que iba a haber una sucesión apostólica después de Pedro, que Pedro le iba a pasar el manto de papado a otros. Eso es un concepto ajeno a la fe cristiana del primer siglo que creían los apóstoles. El Nuevo Testamento no dice nada de rezar o de orar a santos o vírgenes. Nada. Ni siquiera da tantito pie a que se pueda aceptar esta enseñanza. El Nuevo Testamento no dice nada de los pastores como sacerdotes. ¿Cómo se le llama a los ministros de la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo se le llama? Padres o sacerdotes. Bueno, el Nuevo Testamento nunca le llama a los servidores de Dios sacerdotes. De hecho, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y a Tito lo dejó en Creta. Y en los dos, en el libro de Tito y en el libro de Timoteo, dice que los dejó allí para que nombraran ancianos de la iglesia. Y nunca dice: tiene que venir Pedro para que Pedro pase la bendición. No. Le dice: te dejé para que nombraras ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? La Biblia utiliza 3 palabras: ancianos, obispos. Obispo significa, en el idioma que se escribió la Biblia, supervisores de la obra de Dios. Los que episcopos, los que ponen sus ojos sobre la iglesia y ven cómo ayudar a la iglesia y poner a la iglesia a servir, a trabajar y cuidarla de falsas doctrinas. O episcopos, obispos. Y la palabra ancianos o presbíteros en griego es la palabra de gente que tiene canas en el pelo, o de gente, era tomado de, por ejemplo, los judíos en el Sanedrín, el cuerpo gobernante de los judíos, que eran hombres de experiencia para poder gobernar o llevar a la iglesia con buenos consejos, con sabiduría. Y por supuesto la palabra pastores, que utiliza el mismo apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, que pastoreemos la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre, le decía Pablo también a los ancianos de la iglesia en Éfeso en Hechos capítulo 20. Entonces, nada dice el Nuevo Testamento de los pastores como sacerdotes ni como padres. De hecho, Pablo le llamaba a Timoteo su hijo en la fe, y podríamos decir que no es algo malo, pero sí Jesús mismo en Mateo 23:9 dice: no llamen Padre nuestro, refiriéndose al sentido espiritual, ¿verdad? Porque tu papá es tu papá. No llamen Padre nuestro en la tierra a nadie, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Y Jesús lo que quería era evitar el autoritarismo, personas que dijeran: yo soy el Padre, el mero mero, ¿no? Sí, siempre la autoridad es Jesucristo. Decía 2 de Corintios 3 que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Cristo. Bueno, el Nuevo Testamento no dice nada del concepto de los sacramentos, ni que hay 7 sacramentos, ni maneras que a través de eso la iglesia da la gracia de Dios. No. Hay la cena del Señor, que es algo que debemos hacer en memoria de la muerte y el sacrificio de Jesús periódicamente. El bautismo, que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos bautizándolos. Pero no se habla de los 7 sacramentos a través de los cuales la iglesia tiene el poder de conferir la gracia de Dios sobre el pueblo laico. No se ve eso. Estos 5 principios que acabo de leer y que acabo de compartir con ustedes son la esencia y el corazón de por qué existe una iglesia católica romana. ¿Están conmigo? Una iglesia que cree que es la iglesia católica, la única que Jesucristo dejó en esta tierra. Número 2, eso descansa sobre un jefe de la iglesia, un papa, que Cristo le dio su autoridad. Esa iglesia se difiere de las iglesias otras, de las iglesias cristianas o cristianas evangélicas, en que tiende a tener imágenes de santos y rezar a los santos y rezar a la Virgen y rezar el rosario y en los novenarios, etcétera.
Esa iglesia se resalta porque el sacerdote, el jefe, los que ministran al pueblo se llaman sacerdotes y tienen el sacramento de la confesión y tienen la autoridad investida por Dios de dar la gracia de Dios a los hombres y el concepto de los sacramentos. Sin estas 5 cosas no hay iglesia católica romana. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, estas son las 5 cosas que no tienen cabida ni enseñanza dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, de los apóstoles que estuvieron con Jesús y que escucharon de su boca las enseñanzas de Jesús y que caminaron con él y que Jesús les dijo: el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Estos conceptos tampoco los vemos en los primeros cristianos que escribieron, en los padres apostólicos, pero sí empezamos a ver poco a poco una deformación que es como una bola de nieve que fue formando lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Bueno, no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que muestre el oficio de sacerdote como ministerio en la iglesia. Ni uno solo. Ni uno solo. Y este sacerdote utiliza Hebreos capítulo 7, donde desde el 5 al 9 está hablando de que Jesús es superior su sacerdocio al sacerdocio de los sacerdotes judíos. Porque aunque él no era de la tribu de Leví para ser un sacerdote según el linaje de Aarón, Jesucristo es Dios con nosotros, que entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para ofrecer su propia vida como un sacrificio por nuestros pecados, y que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice esto? Porque en Génesis capítulo 14 se ve, antes de que estuviera la ley y antes de que estuviera Moisés y Aarón como sacerdote, se ve que Abraham lleva los diezmos de una batalla a un sacerdote del Dios Altísimo que se llamaba Melquisedec, que significa rey de paz. Melqui en hebreo es rey y Sedec significa justicia, rey de justicia. Pero porque era rey en el área de que era Jerusalén, Jerusalén es un lugar de paz, pero era rey de justicia y rey de paz. Y dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero Hebreos nunca dice que Jesucristo le dio a los apóstoles el sacerdocio de Melquisedec y que los apóstoles ahora eran sacerdotes de Melquisedec y que por eso hasta el día de hoy hay una sucesión de que los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana son nada que ver. Hebreos está hablando de otro tema totalmente. Está hablando de que el libro de Hebreos se escribió para cristianos judíos que vivían probablemente en el área de Roma, mostrándoles que Jesucristo es suficiente, porque había persecución contra los cristianos, pero no contra los judíos por el Imperio Romano. Y algunos de ellos estaban pensando: bueno, renuncio a mi fe en Cristo, solamente me hago judío, dependiendo de la ley de Moisés, creyendo en los fundamentos judíos, pero sacando a Jesucristo de la ecuación, y así no me matan o no me meten a la cárcel o no me persiguen. Entonces el libro de Hebreos se escribió en contra de la apostasía, demostrando, por eso dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. ¿Cuánto mayor castigo creen que merece aquel que pisoteare la sangre del Hijo y tuviere por inmunda la sangre del Hijo de Dios? ¿Se acuerda? Porque es como que Jesús murió en la cruz y no fue quien dijo ser, y por eso dice que Jesús tiene un sacerdote sacerdocio más importante que el que tuvo inclusive Aarón, porque desde antes de Aarón se ve que ya había un sacerdote del Dios Altísimo, que era Melquisedec. Pero el libro no habla nada, ni ninguna carta del Nuevo Testamento, solamente habla de 3 oficios: pastor, sacerdote y pastor, obispo y anciano. Nunca menciona la palabra sacerdote. Bueno, no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que mande o muestre que debemos hablar o rezar a los santos. Todas las oraciones de la Biblia, sin excepción alguna, son dirigidas ¿a quién? A Dios. Todas. No hay un solo rezo a la Virgen María, no hay un solo rezo a ningún santo ni a San Pedro. Todas las oraciones del Nuevo y Antiguo Testamento son dirigidas a Dios, porque Él es el único que puede escucharnos, es nuestro Creador, y el único que está en todo lugar y que es todopoderoso y que todo lo sabe. Ningún otro ser humano que haya muerto puede saber eso, ni que esté vivo tampoco. Deuteronomio 18:11 dice: explícitamente prohíbe que no sea hallado en nuestro pueblo de Dios quien sea
adivino, quien ande consultando brujería, ni quien consulte a los muertos o que esté hablando con los muertos. Explícitamente era algo que Dios aborrecía, pero es algo que abunda en el catolicismo romano. Cada vez que tú dices San Charbel, o cuando tú dices Santa María ruega por nosotros, tú le estás hablando a la Virgen María, que está en la presencia de Dios, que no está físicamente aquí contigo, y que aunque esté con Dios no está aquí presente. Es una persona que en esta tierra ya falleció, aunque esté con Dios ahorita viva, y ya no te puede escuchar. El libro de Deuteronomio prohíbe determinantemente consultar a personas que ya murieron en esta tierra, aunque estén con Dios. Isaías 8:19 dice: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios es un Dios vivo. Es el único que puede escucharnos en todo lugar. No hay manera que un ser humano pueda escuchar los rezos de todas las personas al mismo tiempo. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Aquí en ¿quién será mi próxima víctima? No es cierto. Eric, puedes pasar al frente, por favor. Vamos a pedirle a Eric algo. Yo quiero que todos ustedes le platiquen a Eric, por favor, un poquito de qué es lo que comieron esta tarde, pero todos al mismo tiempo. Quiero que piensen qué comieron esta tarde, y la mayoría, ¿qué comí? No, ya se les olvidó. Si tienen problemas, vaya a consultar, no vaya a tener Alzheimer. Ok, entonces quiero que todos al mismo tiempo comiencen a platicarle a Eric qué comieron hoy. 1, 2, todos, nadie se quede sin hablar. 1, 2, 3. Ok, perfecto, muy bien. Eric, quiero que digas por favor, ¿qué comió Sofía? Ok, ¿qué comió Connie? ¿O Ramón? Tampoco. ¿Qué comió Rodolfo? Ok. No podía escuchar. Solo escuché a alguien que dijo: tomé fresco por acá. Ok, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Ok, ¿por qué no puede él escuchar al mismo tiempo un salón con 50 personas? Porque él no es omnipresente para estar en todas partes y al mismo tiempo escuchar a 50 personas que le hablan. Ahora, la Virgen María, una mujer de Dios, que fue el instrumento para que naciera Jesucristo, escogida por Dios como un instrumento especial, una mujer de Dios, una mujer de fe. La Virgen María, ¿era humana? ¿Era de carne y hueso? ¿Era ella Dios? No, en Lucas 1:49 la Magnífica dice: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ella necesitaba la salvación que Dios podía darle, y por eso es que era una mujer de Dios y de fe, y una sierva humilde a Dios, por la cual Dios la escogió para que naciera Jesucristo. Sin embargo, la Virgen María no era Dios. Ahora imagínate si la gente le reza a la Virgen María al mismo tiempo. Imagínate si yo le digo a mi hermano que está ahorita en otro lugar de México y le digo: oye, cuando llegues a la casa, llámame. ¿Usted cree que él me entiende o me escucha? No, ¿por qué? Porque no está en todas partes, no está aquí. Bueno, la Virgen María igual, y los santos igual. El único que puede estar en todas partes, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es Dios. Porque todos los demás son seres humanos, y eso es una ceguera espiritual que la Iglesia Católica Romana ante nuestros tiempos tienen. En vez de humillarse y ser humildes y decir a este sacerdote: sí, es verdad, estamos errados, tenemos que volver a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos dice que clamemos a Dios, que el que viene a Dios, Dios no le echa fuera, que todas las oraciones de la Biblia son dirigidas a Dios, que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nunca les enseñó a pedirle a Elías ni a pedirle a Moisés. En vez de ser humildes y decir: hemos creído, una superstición de ignorancia que surgió en la Edad Media, volvámonos a la fe apostólica de Dios, a la verdad. Lejos de eso, caen en el error de vamos a defender lo indefendible y decirles que la Biblia no es suficiente, que también es la tradición y también son los concilios y también mira que tenemos que honrar y venerar también a los santos, y empiezan a buscarle por donde no hay ningún sustento.
lejos de arrepentirse y volver a la verdad de Dios. Es algo triste y es una ceguera espiritual, porque muchos de nosotros practicábamos esto, algunos de ustedes lo practicaban y algunos de ustedes tienen familiares que lo practican todas las semanas y es algo triste. Bueno, no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que le llame a la iglesia con el título católica. Jesús no puso un nombre sobre su iglesia. El nombre de identificación de los primeros seguidores de Jesús fue cristianos, no católicos, fue cristianos. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y bueno, es en esta iglesia de Antioquía precisamente donde había maestros y donde surgió el primer viaje misionero en el capítulo 13, y entre ellos estaba Bernabé y Pablo. En Hechos 20, ¿cómo se les llamó? ¿A quiénes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? A los discípulos. Entonces, ¿cómo se le llamaba a los cristianos antes de llamársele cristianos? ¿Cómo se les llamaba? Discípulos. ¿De quién? De Jesús, porque habían aprendido de Jesús. Jesús les había enseñado. Acuérdense que no solamente eran los apóstoles, había una ocasión mandó a 70 y en el Pentecostés se crea alrededor de 120 personas reunidas y Pedro predicó y 3,000 vinieron a Cristo, pero a ellos se les llamaba discípulos. Y a esos discípulos de Cristo se les llamó por primera vez católicos. No, se les llamó cristianos, seguidores de Jesucristo. Y vemos eso en Hechos 26-28, donde Pablo habla ante este gobernador Agripa y le dice: por poco me persuades, le dice Agripa, a ser católico. Por poco me persuades a ser cristiano. En 1 Pedro 4:16, el apóstol Pedro, que la Iglesia Católica Romana dice que fue el primer papa, dice: si alguno padece como católico, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, ¿cuál era el nombre de la iglesia que Cristo dejó? Sencillamente dejó discípulos suyos. Y tú puedes venir a la iglesia y eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es ser un seguidor de Jesucristo, el nacer de nuevo en Cristo, el rendirle tu vida, el arrepentirte de tus pecados. Eso te hace cristiano, amén. Entonces, nunca Jesús ni ninguno de los primeros cristianos le llamó a la iglesia católica romana, ningún lugar. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, en mi mensaje, en mis enseñanzas, en las escrituras, serán verdaderamente mis discípulos. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, según Hechos 11:26. ¿Qué es lo que hace a un cristiano ser cristiano o a un discípulo ser discípulo? Vemos que es permanecer en su palabra, en sus enseñanzas. Ahora, la cosa, ¿ha permanecido la Iglesia Católica Romana en las enseñanzas de Jesucristo? Y la respuesta es no. En algunas cosas sí, porque siguen creyendo en el credo, en cuanto a conocimiento de saber que el credo es algo verdadero. Creen que Jesucristo es Dios, creen en la Santísima Trinidad, creen en el Espíritu Santo, creen que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Creen que Él murió bajo Poncio Pilato, que Él resucitó y que Él regresará y juzgará a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Creen eso. No están totalmente errados, pero no han permanecido en su totalidad en las enseñanzas de Jesús con varias de las cosas que les he compartido, como por ejemplo el esperar que la salvación sea algo que pueden adquirir a través del permanecer en los sacramentos que una institución les da, sin ninguna certeza de que ya en Jesucristo pueden ser salvos y perdonados de sus pecados, como lo dice el Nuevo Testamento, o el permanecer atados a tradiciones que no tienen base en la fe de los apóstoles, ni en Jesús, ni en el Nuevo Testamento, como rezar a santos y vírgenes. ¿Qué es lo que determina ser un verdadero cristiano según Jesús, ser un verdadero discípulo? ¿Qué es lo que determina que tú seas un verdadero discípulo de Jesús según Juan 8:31? Permanecer en su palabra. La epístola de San Policarpo fue
algunos creen que adquirió su fe o aprendió a través del apóstol San Juan. Dice, escribe Policarpo y los presbíteros que están con él a la iglesia de Dios que está en Filipo. Les escribe una carta a los filipenses. Misericordia, y fíjate, dice, a la iglesia católica que está en Filipo. No, a la iglesia de Dios que está en Filipo. Lo que vemos es una iglesia de Dios, discípulos de Jesús, cristianos. No vemos la institución católica romana con un papa, cardenales, sacerdotes, eso no lo vemos. A la iglesia de Dios que está en Filipo, misericordia y paz del Dios Todopoderoso, ¿y quién? Jesucristo nuestro Salvador, les sean multiplicadas. ¿Cuál es el énfasis de Policarpo, uno de los primeros cristianos, alumno del apóstol Juan, el discípulo que Jesús más cercano era con él? Probablemente era primo hermano de Jesús, más joven que Jesús. Jesús lo quería muchísimo. Se le conoce como el discípulo a quien Jesús amaba porque lo tenía en una forma especial, quizá era el más joven de ellos, y Jesús lo mentoreó y lo discipuló. Y Juan ganó para Cristo o fue maestro de Policarpo. Y Policarpo enfatiza al comenzar su carta a los filipenses dos cosas. Enfatiza que la iglesia es de Dios, y esa es la iglesia que estaba en Filipo. No era una iglesia institucional, sino una iglesia local en una ciudad, lo que los cristianos creemos ahora. Y enfatiza a Jesucristo nuestro Salvador, no una institución. Segunda de Tesalonicenses 1:4, Pablo, que fue una de las Tesalonicenses de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Tesalonicenses se escribió antes que el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Gálatas fue probablemente el primer libro del Nuevo Testamento escrito, probablemente en el año 48. San Marcos, el Evangelio en la década de los 50, en el año 50, y Tesalonicenses en el año 51. Y escribe, nos sentimos orgullosos de ustedes, dice Pablo, ante la Iglesia Católica Romana, no, ante una pluralidad, ¿verdad? Las iglesias de Dios, lo mismo que Policarpo dijo, a la iglesia de Dios que está en Filipos, nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios. Nunca se ve una iglesia católica, apostólica, romana, no, se ve las iglesias de Dios, formadas por discípulos de Jesucristo, que se les llamó cristianos, seguidores de Cristo, ¿sí? Dice, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Bueno, la primera vez que se usó el término iglesia católica, que significa iglesia universal, fue Ignacio de Antioquía en su carta a la iglesia de Esmirna, alrededor del año 107 después de Cristo. O sea, Jesús nunca dejó un nombre de iglesia católica romana, ni ninguno de los apóstoles en su vida le llamó a la iglesia católica. Fue hasta el año 107 donde Ignacio de Antioquía menciona a la iglesia como católica, escribiendo en el idioma griego una carta a los cristianos que vivían en la ciudad de Esmirna, una de las iglesias ahora en Turquía, en Asia Menor, una de las iglesias del Apocalipsis. Le dice, donde sea, habla esta carta, Ignacio de Antioquía está preocupado. Yo creo que sus escritos influyeron en la jerarquización de la iglesia que después fue formada la Iglesia Católica Romana, porque Ignacio de Antioquía lo que estaba preocupado era que había cristianos en algunas iglesias que no estaban respetando a sus pastores o que estaban teniendo en poco la guianza de sus pastores. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 13:17, que dice, sométanse a sus pastores, como dice, sométanse a sus pastores porque ellos habrán de dar cuenta, porque ellos velan o cuidan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan de buen ánimo y que no lo hagan de mal ánimo, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Y esto está hablando de someterse a líderes sanos, no está diciendo a líderes chanchullos o a líderes que se enriquecen con el dinero de la iglesia, o que andan con la secretaria, o que andan en pecado y que dicen no toques al ungido de Dios. Eso es algo que Dios reprende y Dios nos pide un alto estándar a los que servimos a Dios. Pero si tu pastor está viviendo una vida que agrada a Dios y no tiene un pecado grave, y tu pastor se acerca a ti y te dice, hermano, vi que te vi saliendo de la cantina, o hermano, veo que no estás buscando a Dios de corazón o con sinceridad,
ay, ¿quién se cree usted para juzgarme? No juzgar. Y eso es lo que está condenando Hebreos. Y esto es lo que condena Ignacio de Antioquía, y habla que se sometan a su obispo o a su pastor que vela por ellos. Y porque dice, porque donde está el obispo, allí está el pueblo de Dios. Y dice, así como donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Ahí está la iglesia. Cuando Ignacio dice, acuérdense que está, ¿en qué idioma está escribiendo? El idioma del Nuevo Testamento. ¿Qué era? ¿Qué idioma? Griego. La palabra católico en griego no era un título. Ignacio no estaba diciendo, ahí está la iglesia única que instituyó Jesús con un papa que se llama católica, apostólica. No estaba pensando en eso Ignacio. Estaba diciendo, allí está la iglesia universal, la iglesia toda. En latín, catholicus viene del adjetivo, porque el latín se convirtió al idioma oficial del catolicismo romano y del cristianismo desde la conversión de Constantino por la Edad Media, por más de 1000 años. Utilizaron la Biblia Vulgata latina, la traducción de San Jerónimo, que tradujo las escrituras griegas, traducción del hebreo, la Septuaginta, la tradujo al latín y se llamó la Vulgata latina, o la Biblia del pueblo en latín. La palabra católicos en griego significa universal. Katalou viene de kata, acerca de, y olos, que es el todo. O sea, acerca del todo, en conjunto, según el todo, en general, universalmente. La iglesia católica es la iglesia toda, la iglesia en conjunto. Toda la iglesia cree que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Amén. Toda la iglesia cree eso, toda la iglesia. Pero si estuviera hablando el idioma de ellos sería la iglesia católica, pero no porque era un título de una iglesia, sino porque era una palabra en el idioma que significaba toda la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Lo entienden? Ok. Y eso es lo que sucede con algunos. Y hasta creo que hay ahí unas personas, hay uno que se llama, que se apellida Casanova, otro creo que se apellida Melgar, que son apologetas católicos, que dicen, no, cuando comenzamos a estudiar la historia de la iglesia, vimos que se hablaba de la iglesia católica, como mira ahí Ignacio, católica. Entonces nos dimos cuenta que esa es la verdadera iglesia, porque se habla de católica y católica, pero no es lo que ellos piensan. Los apóstoles nunca le llamaron a la iglesia católica, ni Jesús le llamó católica, ni siquiera Ignacio de Antioquía le llamó católica como un título de la iglesia, sino que era una referencia a la iglesia toda. ¿Sí? Por iglesia católica, Ignacio quiso decir el conjunto de todas las congregaciones cristianas. Donde está Jesucristo, ahí están todas las congregaciones cristianas, sus seguidores con él, o deben estar, ¿no? Al final del siglo segundo, o sea, el siglo segundo es después del año 100, 101, 112 es el siglo segundo. Pero a finales del siglo segundo estamos hablando del año 190, del año 198, ya para el año 200, comenzó a recibir el sentido secundario de ortodoxo en lugar de herético. ¿Qué es ortodoxo? ¿Alguno de ustedes le ha dado ortodoncia? ¿Han ido a un tratamiento de ortodoncia de los dientes? ¿Sí? Ortodoncia significa dientes derechos. ¿Sí? ¿Hay algo más con ortopedia, exactamente. Todo lo que orto significa derecho. Bueno, ortodoxia es gloria correcta o derecha, se refiere a la doctrina sin cambiarla. Y herético viene de una palabra griega que significa escoger algo diferente, creer algo diferente a lo que hemos recibido de la fe en Cristo. Entonces la gente dijo, bueno, imagínense que vamos aquí al final, no sé, 7 personas a comer a McDonald's, una hamburguesa. Y alguien llega y le dicen, ¿ustedes fueron a comer tacos? No, fuimos a McDonald's. No, fueron a comer tacos. Y digo, no, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. ¿A dónde fuimos a comer? A McDonald's, a McDonald's, a McDonald's, a McDonald's. Ya ves, no fuimos a comer tacos, fuimos a McDonald's. Todos te lo estamos diciendo, ¿no? Entonces imagínense que cuando alguien llega y dice,
el cuerpo físico es malo, hubo un Dios, un espíritu puro que tuvo una emanación de él y otra emanación, y una de las emanaciones se corrompió y se llamó Jehová. Y esto viene de la filosofía platónica, donde Platón vio la parábola de la cueva y alguien veía el fuego de afuera y podía ver en la pared las meras reflexiones o sombras de lo que había afuera, pero no era la realidad misma. Y Platón creó la teoría de las formas en la filosofía y se pasó a la religión, y entonces hubo un Dios puro que se emanó y se reflejó, pero que se contaminó y creó lo malo. O sea, suena bien raro, ¿verdad? Para preguntarle, ¿y qué estaban fumando? No sé. Pero ¿sabe una cosa? Que, perdón por la palabra, pero así es una expresión en México. ¿Qué estaban pensando, no? Pero cuando alguien llega así, dices, oye, tú estás con una herejía. Tú estás escogiendo creer algo diferente. Es como cuando los mormones, que es una secta, los mormones dicen, Dios fue un hombre que llegó y alcanzó la glorificación y llegó a ser Dios. Y Dios quiere que tú sepas que tú también puedes ser un Dios. Tú dices, oye, esa es la mentira de Satanás de Génesis 3. Eso no viene en la Biblia. Eso que tú estás enseñando es una herejía. Es algo que no es bíblico, que estás creyendo algo diferente. Entonces, toda la iglesia de Cristo no ha creído eso ni cree eso. Toda la iglesia católica no cree eso. Toda la iglesia universal. La iglesia universal de Cristo no cree eso. Pero no estaban pensando la iglesia que tiene un papa en Roma, que le fue dado los 7 sacramentos, que rezan a los santos y la Virgen. ¿Sí me entienden? No estaba hablando de eso cuando él se empezó a enseñar en el siglo II sobre la iglesia universal de Cristo. Mira lo que dice Hechos 20, 17 al 21. Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, los manda a llamar a Mileto, una ciudad cercana, y dice, desde Mileto Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Verso 18. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Y luego en el verso 21 le dice, a judíos y a griegos. Por cierto, ¿a quiénes mandó a llamar? ¿A los sacerdotes de la iglesia de Éfeso? A los ancianos. No existen sacerdotes en el Nuevo Testamento. Dice el verso 21, a judíos y a griegos les he animado, les he exhortado, les he instado a convertirse ¿a quién? A Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. No le dice, les he instado a convertirse a la Iglesia Católica Romana y seguir los sacramentos. Nunca les dice eso. Les he instado. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Convertirse ¿a quién? Al Dios verdadero y creer en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis de la fe católica, apostólica, bíblica. Escuchen, verso 25. Yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios. ¿Qué es lo que anunciaba Pablo? ¿Los sacramentos? ¿La intercesión de los santos y la Virgen? No, predicaba ¿qué cosa? El reino de Dios, que Dios viene a reinar y que en Jesucristo ha comenzado el principio del fin, porque ese mensaje será expandido por todo el mundo y ese Jesús vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y Él es el rey de la descendencia de David, un rey justo y salvador. Predicando el reino de Dios volverá, ninguno de ustedes volverá a verme. Verso 26. Por tanto hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Verso 27. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios para ustedes, basado en las Escrituras. Ese es el mensaje de Pablo. Verso 28. Tengan cuidado ¿de quién? De ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como sacerdotes, como obispos. ¿Y a quiénes había mandado a llamar? A los ancianos de la iglesia. Entonces los obispos son ancianos y los pastores son ancianos y obispos. Son tres títulos para hablar de lo mismo. Le llama anciano, pastor y obispo. Sacerdote jamás. Los he puesto como obispos ¿para qué? Pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. ¿Y ahora pastorear la iglesia católica? No, la iglesia de Dios, para participar, a pastorear el pueblo de Dios que Él ganó con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. O sea, van a trastornar la fe de muchos y van a destruir
la fe en Cristo. Ahora, ¿de en medio de dónde surgirían estas falsas doctrinas? ¿De dónde? De en medio de la misma iglesia de Dios. ¿Judas de dónde salió? ¿Vino de afuera? Estaba del mismo que estuvo 3 años con Jesús y traicionó a Jesús. Pedro estaba con Jesús y lo negó y después se arrepintió con lágrimas, ¿no? Pablo habla de algunos que apostataron de la fe. Verso 30. Aún de entre ¿quiénes? Ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Entonces significa que si tú le preguntas a un católico romano o a un cardenal o a un sacerdote o a este sacerdote apologeta, a ver, sacerdote, Hechos capítulo 20 dice que enseñarán falsedades y de entre ellos mismos se levantarán falsos maestros. Entonces, ¿era esta iglesia la iglesia instituida por Cristo, sí o no? ¿Cristo había instituido esta iglesia o no? Bueno, sí, a través del ministerio ¿de quién? ¿De Pedro? No, era la iglesia de Éfeso, a través del ministerio de Pablo. Entonces, si alguien se levantaba dentro de la iglesia verdadera de Jesucristo en Éfeso, enseñando falsedades y siendo un lobo, ¿eran las enseñanzas de esa persona las enseñanzas de la única verdadera iglesia dejada por Cristo? ¿Sí o no? Eran, o sea, en la iglesia de Éfeso, instituida por Pablo, que Pablo les predicó a Jesús y la salvación en Cristo, supongamos que en medio de la iglesia se levantaba un lobo, un falso maestro, y empezaba a desviar a la congregación de la sana enseñanza recibida, como nos dice Pablo, que de entre de ellos mismos se levantarían personas que enseñarían falsedades. Esa persona que estaba enseñando falsedad, ¿era representante de Cristo? ¿Estaría enseñando la doctrina de la verdadera iglesia? No, pero estaba dentro y salió de la verdadera iglesia. Y eso pasó con las tradiciones que se desvían de Cristo de la iglesia católica romana actual. Vamos a seguir viendo. En el verso 32 les dice Pablo: ahora los encomiendo a San Pedro, que puede perdonar pecados y tiene las llaves, y lo que ate será atado, y fue la roca que dejó Cristo. ¿Dijo eso? Ahora los encomiendo a la única iglesia verdadera católica romana, con San Pedro y su colegio de cardenales. ¿Dijo eso? Ahora los encomiendo. ¿A quién los encomendó Pablo? A Dios. ¿Y a qué más? A la palabra de su gracia, las enseñanzas recibidas por los apóstoles, que tienen poder para edificarlos. ¿Quién tenía el poder para edificarlos? ¿Los 7 sacramentos? No, la palabra de la gracia, el mensaje recibido, y darles herencia entre todos los santificados. Pedro nunca los encomendó al Papa, ni a Pedro, ni a una iglesia única verdadera. Hay un mensaje en Apocalipsis 2:20 donde Jesús habla a la iglesia de Tiatira y le dice, ahora, las 7 iglesias de Apocalipsis, pregunta, si Cristo se dedicó el tiempo de hablar a estas 7 iglesias, ¿era porque a Cristo estas iglesias le importaban, sí o no? ¿Eran de Cristo estas iglesias? La iglesia católica romana dirían que eran parte de la única y verdadera iglesia dejada por Cristo, que era la apostólica y romana según ellos, ¿no? Pero claro que no era romana porque estaba en Asia Menor, y aunque fuera el imperio romano, pero no dependía de Roma, dependía de Cristo, era una iglesia cristiana. Dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, utilizando simbólicamente una reina malvada en los tiempos de Elías, en el Antiguo Testamento. Toleras a Jezabel, la esposa de un rey malo, Acab. Toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña ¿a quién? A mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a cometer alimentos sacrificados a los ídolos. Pregunta, ¿era la iglesia de Tiatira una iglesia que alguna vez estuvo verdaderamente en Cristo, sí o no? Pero ¿era esta falsa profetisa Jezabel enviada por Cristo? No. Entonces la pregunta es, ¿era la iglesia de Tiatira parte de la iglesia verdadera de Cristo? Pues, sí, pero esas enseñanzas no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Era la iglesia de Corinto parte de la iglesia verdadera de Cristo? Sí, pero del capítulo 1 al 4 les regaña porque hay divisiones y se están peleando en la iglesia. En el capítulo 5 les dice que uno de ellos anda con la esposa de su papá, que se había vuelto a casar y que era una gran inmoralidad y la iglesia no había hecho nada.
En el capítulo 6 les regaña porque algunos estaban yendo a los templos paganos a practicar la prostitución pagana, inmoralidad sexual. En el capítulo 7 les responde preguntas de una carta que le enviaron acerca del matrimonio y de la soltería, y donde tienen muchas preguntas. Pero del capítulo 8 al 11 les corrige porque algunos estaban siendo tentados a adorar a los ídolos y algunos estaban siendo un mal testimonio comiendo carne sacrificada a los ídolos en los dioses paganos. Y en el capítulo 11 algunos estaban emborrachando en la cena del Señor y no estaban compartiendo con los más pobres. En el capítulo 12 al 14 les corrige un mal uso de soberbia en los dones espirituales, donde algunos se creían más santos porque hablaban en las lenguas con Dios y les faltaba amor. En el capítulo 15 les reprende porque algunos no creían en la resurrección de entre los muertos. Ahora, la pregunta, ¿era la iglesia de Corinto parte de la iglesia verdadera de Cristo? Sí, pero lo que creían ¿era verdadero? ¿Era su conducta algo aceptado por Cristo? No, lo mismo sucede con la iglesia católica romana. La iglesia católica romana actual es como una bola de nieve que surgió del verdadero cristianismo, que cuando se deja tirar esa bola de nieve empieza a adquirir tradiciones de la Edad Media, supersticiones de los hombres ignorantes, manipulaciones de hombres poderosos que eran papas y que inclusive sometieron a reyes bajo su dominio y poder, porque el poder corrompe, precisamente lo que Jesús les advirtió a los discípulos que no hicieran, que el que quiera ser el mayor sea el menor y el servidor de todos. Entonces la iglesia católica romana sí viene de la verdadera iglesia cristiana, que se corrompió con el poder político romano y que empezó a practicar tradiciones basadas en la ignorancia, en la superstición y en el poder mal habido de hombres que no están sometidos a Dios. Pero eso no significa que sus enseñanzas y sus tradiciones, cuando se desvían de las enseñanzas apostólicas, sean las enseñanzas de Jesucristo mismo, porque se muestra que no están esas enseñanzas en la Biblia ni en lo que creían los primeros cristianos. Y por eso es que todo católico romano que hoy día crea que su iglesia es la única iglesia verdadera dejada por Cristo a través de Pedro, erra y desconoce las escrituras y la historia de la iglesia. ¿Cuándo deja de ser de Cristo una iglesia? ¿Cuándo deja de representar a Cristo? Díganme. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Una iglesia deja de representar a Cristo cuando se aleja de Cristo y sus enseñanzas. Así de sencillo. ¿Nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. Cualquiera de nosotros, si empezamos a enseñar una herejía, algo que no es bíblico, empezamos a quitar nuestros ojos de Jesús y le pasa tristemente a muchas iglesias. ¿Cuándo deja de ser de representar a Cristo una iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Díganme. Cuando se aleja de Cristo y sus enseñanzas. La pregunta, ¿se ha alejado de Cristo y de sus enseñanzas la iglesia católica romana actual? Por supuesto. ¿Alguna vez viste a Cristo enseñando que ores a Moisés o Elías? ¿O que haya dicho, cuando yo me vaya, pídanle a mi madre cuando ya no esté aquí? Nunca. El énfasis del Nuevo Testamento es Jesucristo, no una institución religiosa. Primera de Timoteo 3:16 dice: no hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él, Dios hecho hombre en Jesús, se manifestó como hombre. Fue vindicado o mostrado que en su humillación y en sus cachetadas Él era quien dijo ser, porque el Espíritu le levantó de entre los muertos. Fue vindicado por el Espíritu de Dios, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Ese es el mensaje. No es Pedro, la primacía de Pedro, un papa, la única iglesia verdadera y los 7 sacramentos, y si no estás en la iglesia católica no estás en la verdad. No. Grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Eso es lo que proclamamos como iglesia domingo a domingo. Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por la iglesia católica romana. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo llegamos a Dios Padre? A través de Jesucristo, no a través de una institución.
religiosa. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es la que Jesús dejó con la primacía de Pedro, poniendo a Pedro al frente de la iglesia como papa y dejándole los 7 sacramentos. ¿Dijo eso? La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué oportunidad tenía la Biblia de mostrarnos cuál era la religión verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera entonces? La que practica una conducta siguiendo a Jesús como su Señor, la que está expandida en todas las naciones y en montón de iglesias y denominaciones, que ama a Jesús y que sigue su palabra y permanece en ella. Esa es su iglesia. Esa es la única iglesia verdadera, no una institución. Primera de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Ten cuidado de que la iglesia continúe anclada en Pedro como su fundamento, en las oraciones y los rezos a los santos y aplicando los 7 sacramentos. ¿Le dijo eso? No. Ten cuidado de la doctrina, porque eso va a hacer que permanezcamos en la verdad, en la enseñanza. En Colosenses 1:21 al 23, yo sé que es mucho texto, pero quiero que lo vean. Ustedes antes eran enemigos de Dios por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha, ¿qué? Reconciliado mediante su muerte para tenerlos en su presencia. ¿Cómo? Santos y sin mancha. Para esto deben permanecer firmemente basados en Pedro. No, basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que predico. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? ¿Predicaba una institución religiosa con Pedro como papa? ¿Qué predicaba? Que antes éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte en Jesucristo. Y que a través de Cristo Dios quiere presentarnos santos y sin mancha delante de Él si permanecemos en Jesús como nuestro Señor. Dice Romanos 10:8 al 10, este es el mensaje de fe que predicamos: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios le resucitó, serás católico. No, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, para que Dios te perdone y te haga justo. Pero con la boca se clama y le dices: Jesucristo, sálvame, perdóname, quiero ser tu hijo, quiero pasar de muerte a vida. ¿Cuál era el mensaje de fe que predicaba Pablo? ¿Una institución religiosa o un Salvador poderoso? El énfasis del Nuevo Testamento es un Señor, un Salvador, una sana doctrina en la cual debemos perseverar. El Nuevo Testamento jamás enfatiza una única iglesia verdadera de la que no nos debemos salir. Lea el Nuevo Testamento entero. Y en esto, este sacerdote que anda haciendo olas por las redes sociales y que muchos están cegando y dicen: gracias, Padre, porque me equipó, porque ahora veo la verdad, la sabiduría que Dios le da y tanta confusión. Y la gente cree: oh, este sacerdote sí tiene la verdad, y con la Biblia les prueba a los protestantes que están bien mal y que no están en la única verdadera iglesia que Cristo dejó. La verdad que qué tristeza, que ahora sí que es como lo que decía Cristo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es una ignorancia terrible de la palabra de Dios, de la enseñanza consistente de todo el Nuevo Testamento. Pero qué importante es que nosotros nos preparemos, ¿no? Y que podamos decir esto: el énfasis del Nuevo Testamento, léalo conmigo en voz alta. El énfasis del Nuevo Testamento es un Señor Salvador y una sana doctrina en la que debemos perseverar, no una única iglesia verdadera de la que no nos debemos salir. ¿Sí o no? Clarito. Lee cada carta del Nuevo Testamento, lea a los padres apostólicos, lea a Clemente de Roma, lea a Ignacio de Antioquía, lea a los primeros cristianos que la Iglesia Católica Romana dice que son los padres apostólicos, y son los padres apostólicos en el sentido de que son los herederos de la fe de los apóstoles, y se le llama así de cariño o de forma tradicional, pero la fe de ellos era la fe como la que nosotros practicamos. La Iglesia Católica Romana es la que erra de la fe que ellos tenían.
Vicente de Lérins, que fue cerca de Francia y de esas áreas, un contemporáneo de San Agustín, escribió en el año 434 después de Cristo. En la Iglesia Católica debemos tener cuidado que mantengamos, cuando dice la Iglesia Católica, está hablando en la Iglesia universal de Cristo, en la Iglesia expandida por todas partes de Cristo. Debemos tener cuidado que mantengamos esa fe que se ha creído en todas partes, siempre, por todos. Los testigos de Jehová no creen, dicen que Jesucristo no fue Dios, que fue el arcángel Miguel. Están creyendo algo diferente porque no es lo que ha sido creído en todas partes, siempre, por todos. Los mormones creen que Dios fue un hombre y que podemos llegar a ser dioses. Eso no ha sido lo que la Iglesia Universal de Cristo ha creído en todas partes, siempre, por todos. ¿Sí? Por eso es verdaderamente y en el sentido más estricto católico. Seguiremos la universalidad si confesamos que una fe es verdadera, no dijo una iglesia, ¿verdad? Una fe es verdadera, lo que confiesa toda la iglesia en todo el mundo. Eso era ser católico. No era un papa con sacramentos rezando a los santos. Juan 20, 30 al 31 termina el Evangelio de Juan. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero mira lo que dice San Juan. Pero estas señales de Jesús se han escrito para que ustedes crean en la única iglesia verdadera, católica y apostólica. No, ¿verdad? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Ese es el mensaje de fe que predicamos. Esa es la verdad, no una institución. Efesios 3, 7 al 8. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia. ¿Cuál era su gracia? De predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? ¿Predicar una iglesia verdadera en San Pedro como papa? No, predicar las incalculables riquezas de Cristo. Bueno, así comienza el Nuevo Testamento. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ha llegado, está cerca. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados y crean el evangelio, dijo Jesús. Así comienza el Nuevo Testamento. Él era la luz, estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así comienza el Nuevo Testamento. Así culmina el Nuevo Testamento. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Y ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Está hablando de en Jesús, ¿verdad? El Cordero de Dios, que Él será la luz y no habrá ya más llanto, tristeza ni dolor. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Ustedes pueden ver que el énfasis del Nuevo Testamento es Jesucristo. Comienza con Jesucristo, termina con Jesucristo. Nunca se ve en el énfasis del Nuevo Testamento una institución religiosa. ¿Sí? En el primer siglo el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano y hubo varias persecuciones contra los cristianos motivadas por la religión del Estado romano. Y a finales del siguiente mes vamos a ver qué pasó y cómo surgió la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Así que, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué nos llevamos en nuestro corazón? Que el énfasis total, que la Biblia nunca le llama a la iglesia con el nombre católica y mucho menos romana. La Biblia nunca le llama a los servidores de Dios sacerdotes, sino pastores, obispos o ancianos. La Biblia jamás nos habla rezar a los santos, ni a la Virgen, ni hablarle a nadie que no está aquí en la tierra ya más, ni hablarle a nadie, ni orar a nadie que no sea Dios.
La Biblia no enfatiza 7 sacramentos. La Biblia no enfatiza a un papa jefe de toda la iglesia que va a ser por las edades una sucesión apostólica. Nunca. La Biblia enfatiza un Señor y Salvador Jesucristo y permanecer en una sana enseñanza que fue la que los apóstoles dejaron en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a orar a Dios.